Buenas tardes. Bienvenidos a los conversatorios que han sido organizados para la celebración del 100 aniversario de la Escuela de Salud Pública de México. Este día se celebrará el tercero de ellos, con el título de Escuela de Salud Pública de México, un modelo de cambio transformativo, abogacía, emprendimiento social y aprendizaje de servicio, que será coordinado por la doctora María Eugenia Ocampo Granados. La doctora Ocampo contará con la participación de connotados expertos en estos temas, entre los que se incluyen a Pilar Aramburu-Zavala, presidenta de la Asociación Europea de Aprendizaje Servicio en Educación Superior. Participa Cristina Parsons, quien funge como directora de NCD Alliance. Paola Cubides, quien es directora de medición de impacto social en Asaí Consultores. Contamos también con la participación de Morgan Guerra, orgullosamente egresado de la Escuela de Salud Pública de México, quien es director general de Previta, y Andrés Castañeda, quien es coordinador de la causa de salud y bienestar de nosotros. A todos ellos nuestro especial reconocimiento y agradecimiento por su contribución a este innovador conversatorio. Antes de dejarle la coordinación de esta mesa a la doctora María Eugenia Ocampo Granados, quiero referirme que María Eugenia es doctora en educación por la Universidad de Navarra, licenciada y maestra en pedagogía por la Universidad Panamericana. La doctora Ocampo fue académica de tiempo completo de las áreas de pedagogía y educación en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana. Dentro de su trayectoria profesional, fue subdirectora del área de formación y directora del área de certificación en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Como consultora independiente ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas. Entre los años 2017 y 2019, fue secretaria académica del Instituto Nacional de Salud Pública, donde incorporó la perspectiva de evaluación de calidad en los programas académicos. Actualmente es directora ejecutiva de la organización académica Apps en Red. María Eugenia, muchas gracias por tu generosa participación y te cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Eduardo Lascano. Es para mí un honor poder participar en la celebración de este centenario de la Escuela de Salud Pública de México, y tengo también el privilegio de moderar este tercer conversatorio con estos connotados expertos de quienes tendremos mucho que aprender, mucho nos dejarán para pensar, para reflexionar y también para actuar. Iniciaré con una introducción al tercer conversatorio. Y en esta introducción quisiera destacar que la Escuela de Salud Pública de México se ha caracterizado por formar profesionales e investigadores que se distinguen por ser agentes de cambio, impulsores de cambios sociales de gran relevancia. Este conversatorio quiere ser un reconocimiento a esta centenaria labor de formación y a todos los que la hacen y lo han hecho posible. Los desafíos actuales hacen más urgente la necesidad de acentuar en la formación el desarrollo de agentes de cambio. Y este conversatorio quiere contribuir a la visibilización, a la reflexión y a la discusión de esta importantísima dimensión. Presentamos aquí 3 perspectivas metodológicas que han probado ser eficaces en la formación de agentes de cambio, como son la abogacía o advocacy, como es conocido, o incidencia, el emprendimiento social y el aprendizaje-servicio. Además, se abordará de manera transversal la importancia de generar y medir su impacto. Las 3 perspectivas metodológicas, teniendo orígenes y evoluciones distintas, están enraizadas en la justicia social, que es un valor fundante de la salud pública. Nuestros invitados son destacados agentes de cambio
y reconocidos expertos en estas aproximaciones. 3 de ellos trabajan directamente en el campo de la salud pública y 2 tienen un abordaje que comprende también otros campos sociales. Una característica que define este conversatorio y que quiero destacar es el hecho de que ha sido una construcción colectiva, interprofesional, interdisciplinaria y también internacional. El conversatorio se organizará en 3 bloques temáticos. El primero de ellos abordará la conceptualización de estas perspectivas metodológicas y experiencias en torno a ellas. En el segundo bloque abordaremos consideraciones y propuestas para la interrelación entre los campos público, privado y social. En el tercer bloque nuestros invitados nos ayudarán a hacer una reflexión en torno al rol de la academia en la formación y la investigación para fortalecer los campos y las aproximaciones que han sido expuestos por cada uno de nuestros invitados. Bien, quisiera iniciar presentando a nuestros expertos invitados. Leeré brevemente una síntesis curricular de cada una y cada uno de ellos. Pilar Aramburu-Zavala Higuera es doctora en Educación, máster en Logopedia, profesora de Enseñanza General Básica y licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Educación Especial por el Hunter College de la City University of New York. Es profesora titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid, preside la Asociación Europea de Aprendizaje y Servicio en Educación Superior, es directora del Observatorio Europeo de Aprendizaje y Servicio en Educación Superior, asesora de la Oficina Municipal de Aprendizaje y Servicio del Ayuntamiento de Madrid y coordinadora de la Unidad de Aprendizaje y Servicio de la Universidad Europea CIVIS UAM. Trabaja desde hace 20 años en el aprendizaje y servicio con alumnos universitarios. Es investigadora y autora de más de 70 artículos y libros. Ha coordinado proyectos financiados por la Unión Europea, entre ellos el proyecto Erasmus Plus cada 3 para el estudio del aprendizaje y servicio en universidades europeas. Muchas gracias por acompañarnos. Morgan Guerra Gea Moret es maestro en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México y médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha cursado diplomados en la Universidad de Harvard, en el MIT y en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es fundador y director general de Previta, empresa en servicios de salud basados en tecnología de la información y telemedicina. Ha creado conceptos y desarrollo de atención innovadores, tales como la plataforma de salud poblacional eHealth Tracker, el modelo de telemedicina, monitoreo remoto de enfermedades crónicas a través de IoT, Internet de las Cosas, el doctor vagón de la Fundación Grupo México y el modelo de atención domiciliaria más telemedicina denominado Hospital en tu Casa. Entre los reconocimientos a su actividad emprendedora, destaca que en el 2010 fue seleccionado como emprendedor Endeavor y en el 2014 como emprendedor social Ashoka. Muchas gracias por acompañarnos. Cristina Parsons Pérez es doctora en terapia génica por la Universidad de Londres y licenciada en microbiología por la Universidad de Glasgow. Es directora de desarrollo de capacidades de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles, NCD Alliance, organización que ha desarrollado una red de más de 2,000 organizaciones globales y nacionales en 170 países. Tiene más de 10 años de experiencia en advocacy en salud y desarrollo de capacidades. Fue consultora en Catalyst Consulting Group, directora de advocacy del Departamento de Salud Global del American Cancer Society. Apoyó el establecimiento de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de la Mujer y supervisó iniciativas de desarrollo de capacidades en varios países para fortalecer el movimiento contra el cáncer en la región latinoamericana. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Andrés Castañeda Prado es maestro en Ciencias Sociomédicas con especialización en Gestión y Políticas de Salud por la UNAM, maestro en Economía del Comportamiento por la Middlesex University London, médico cirujano por la Universidad de La Salle y candidato a doctor en Gestión y Políticas en Salud por la UNAM. Es coordinador de los proyectos de salud y bienestar en Nosotros AC, donde trabaja en temas de incidencia sobre el derecho a la salud, en particular relacionados con derechos de los y las médicos en formación, las inequidades en salud y el acceso efectivo a los medicamentos. Es asociado fundador de Movimiento Compromiso Universitario por la Salud PUS AC, ha trabajado como consultor en diversos proyectos relacionados con la salud pública y la administración hospitalaria. Fue asesor de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de Salud.
Es profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad La Salle. Es coordinador del Diplomado en Economía del Comportamiento, Salud y Seguridad Social en la UNAM. Bienvenido, Andrés. Paola Andrea Cubides Álvarez es profesional en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia, maestra en Innovación y Economía Solidaria por la Universidad de Salamanca. Es emprendedora social, promotora del impacto en América Latina desde 2 empresas sociales, Asaí e Impacto. Tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, coordinación, ejecución y evaluación de proyectos educativos, de inversión social y de cooperación técnica y financiera nacional e internacional. Conoce las mejores prácticas para la identificación y puesta en marcha de alianzas público-privadas. Bienvenida, Paola. Gracias. Bien, pasamos ahora al primer bloque temático de nuestro conversatorio, que se centrará en la conceptualización y en las experiencias de cada una de las aproximaciones que representan nuestros expertos invitados. Pilar Aramburu, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero de dar las gracias, es un placer y un honor estar aquí participando en este conversatorio. Y por mi parte, la parte que me toca es hablar sobre el aprendizaje-servicio, que es una metodología que me consta que ya se ha empezado a utilizar en la Escuela Pública de Salud Pública de México, pero que todavía necesita un impulso y lo que llamamos necesita continuar a avanzar en el proceso de institucionalización, es decir, que esto se extienda, de manera que todos los estudiantes tengan la oportunidad a lo largo de los estudios de participar al menos una vez en un proyecto de este tipo. ¿Por qué? ¿Qué es el aprendizaje-servicio? ¿Por qué estamos hablando de esta metodología? ¿Por qué la consideramos tan especial? Bueno, es una metodología más en el sentido de que es una forma de que tenemos una herramienta que tenemos los docentes de ayudar a nuestros estudiantes a aprender, pero es una metodología muy especial porque lo que hace es que combina objetivos de aprendizaje curricular con objetivos de servicio a la comunidad. Están vinculados de una forma explícita, de una forma estructurada, es decir, los estudiantes dentro de una asignatura, que puede ser también un practicum, que puede ser un trabajo de fin de máster, lo que hacen los estudiantes es realizan un servicio a la comunidad dando respuesta a alguna necesidad de la comunidad que está vinculada con los objetivos, los contenidos y las competencias a desarrollar en esa asignatura. Algunos ejemplos de esta metodología en el área de la salud, pues por ejemplo, en la asignatura de comunicación con el paciente, estudiantes de enfermería y estudiantes de medicina van a los hospitales, a unidades oncológicas, pediátricas, niños con hospitalizaciones largas, se quitan la bata y se relacionan con los niños de una manera lúdica, cantando, jugando, haciéndoles reír. De esa manera ellos desarrollan competencias relacionadas con esa asignatura a la vez que están dando un servicio a esa comunidad. O estudiantes de salud oral en la Facultad de Medicina que trabajan con la Casa de Misericordia, por ejemplo, estudiantes de asignatura de gerodontología o medicina oral, y lo que hacen es que desarrollan un programa de salud oral con los pacientes geriátricos de esta casa. O, no sé, por ejemplo, los estudiantes en psicología clínica se dieron cuenta de que a raíz del COVID había muchos trastornos de sueño, problemas para gestionar el sueño, y entonces decidieron, en colaboración con una entidad que lo que hace es difundir temas de medicina, y a través de un blog dieron pautas sobre cómo gestionar y cómo afrontar estos trastornos del sueño. Micromundo es un programa, un proyecto de aprendizaje-servicio en el que intervienen estudiantes de farmacia, de ciencias biológicas, de veterinaria y de medicina, de bioquímica también, en la asignatura de microbiología dentro de estas facultades. Y estos estudiantes trabajan
realizan en colaboración con institutos de educación secundaria en el tema de la resistencia a los antibióticos y la divulgación sobre este gran problema de la resistencia a los antibióticos y el uso correcto de los antibióticos. Bueno, podríamos dar también a raíz del COVID, ha habido estudiantes en biotecnología que han desarrollado, lo diré, han desarrollado, no me sale la palabra, equipamiento de protección frente al COVID, sobre todo en los primeros meses donde, bueno, los hospitales, los centros de salud se vieron desbordados. Es una metodología que se puede utilizar prácticamente en cualquier asignatura de cualquier titulación, puesto que los objetivos de servicio se pueden vincular bien con contenidos concretos de cada asignatura o con competencias genéricas, porque a raíz del uso, por el uso de esta metodología, los estudiantes están desarrollando competencias específicas, digo, de determinadas materias, pero también genéricas, como es la colaboración con profesionales, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones, el emprendimiento, ¿no? Capacidad de emprendimiento social. Es una metodología que tiene grandes beneficios para los estudiantes, porque además desarrollan, estoy ya fuera de tiempo, desarrollan el compromiso cívico, una sensibilidad muy especial que se mantiene ya para toda la vida, pero también tiene ventajas para los docentes, para las propias universidades y por supuesto para la comunidad que recibe el servicio de los estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Pasamos ahora a la intervención del doctor Andrés Castañeda. Hola, muchas gracias y un gusto y un honor poder aquí acompañarles. Y bueno, a mí me toca hablarles de estos conceptos de abogacía, incidencia o advocacy que seguramente muchas y muchos de ustedes han escuchado y puede ser un tema complejo o que a veces lo vemos como muy distante a nosotros, pero realmente no es más que la capacidad de hacer nuestro el sistema, ¿no? Si lo queremos resumir en pocas palabras, el entender que como ciudadanas y ciudadanos podemos tomar decisiones sobre las políticas y las acciones del gobierno. Normalmente esto se enfoca hacia las políticas públicas, ¿no? Es cómo plantear un tema en la agenda que nos importe. Y aquí la importancia que las y los salubristas nos empapemos de este tema y utilicemos estas herramientas, porque muchas veces somos quienes desde esta visión tan completa que suele tener un salubrista, ¿no? No solamente tiene la parte de lo profesional de salud o del profesional de salud, sino todas estas otras visiones que son tan atractivas en una persona formada como salubrista, pueden aportar a la mejora de la vida de todos y de todas. Y el camino para hacer esto en muchas ocasiones es a través de la abogacía o de acciones de incidencia, ¿no? Es el entender que el Estado somos todos y las salubristas como líderes en el campo de la salud, pues tenemos una responsabilidad para hacerlo. Y hay ejemplos muy concretos que podemos ver, por ejemplo, el tema del etiquetado frontal, ¿no? Es un tema muy reciente que creo que todos tenemos en la memoria, y eso es una serie de acciones de varias organizaciones y de varias entidades que han empujado a que haya estos cambios en la legislación que terminan impactando la vida de todos y de todas. Otro ejemplo interesante, hay organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que ha creado una alianza por la salud y que tiene unas solicitudes muy concretas en elevar el presupuesto, en este tipo, en generar y fomentar la participación ciudadana. Y también vemos que existe la abogacía por parte de los y los grupos de pacientes, ¿no? Pero muchas veces ese vínculo puede ser un profesional de la salud pública o una profesional de la salud pública que
ya sea funcione como interlocutor o que si está del lado de los y las tomadores de decisiones, seamos capaces, ¿no? Que eso también es muy importante, de escuchar estas otras voces, la participación de las y los ciudadanos. Un poco desde la experiencia que yo he tenido en el campo, ¿no? Por un lado, desde Compromiso Universitario por la Salud, en donde desde la formación de estudiantes de medicina, nutrición, ¿no? de profesionales de la salud, nos hemos organizado porque creemos que la parte de la promoción y la prevención está sobrevalorada, ¿no? Y de ahí que dentro de los mismos estudiantes, con el mismo presupuesto de los grupos de estudiantes, nos hemos organizado para crear acciones y fomentar esta visión, ¿no? Que es una especie de fomentar el cambio no tan directamente enfocado en la política pública, pero sí que hay un componente de abogacía importante en donde estamos incidiendo en la formación del resto de las y los profesionales en formación. Y por otro lado, desde nosotros tenemos dos grupos de trabajo, dos colectivos con los que estamos trabajando. Uno es el de Cero Desabasto y el otro es el de Médicos en Formación, en donde como médicos en formación, las doctoras y los doctores que viven este proceso, pues sabemos que hay mucho tema de violencia, de acoso, de abuso, los números son verdaderamente preocupantes y hay poco interés para resolverlo por parte de las autoridades, tanto universitarias como de los campos clínicos. Entonces se necesita este vínculo que permita organizar a quienes están siendo vulnerados sus derechos para poder proponer una solución. Ahí es donde estamos trabajando. Y por otro lado, desde el colectivo Cero Desabasto, la falta de acceso a los medicamentos nos afecta a todos y a todas, pero a veces es difícil poder traducir esto en acciones, entendiendo que la responsabilidad de ofertar o de garantizar este derecho a la salud es del gobierno. ¿Cómo es que como ciudadanía, como sociedad civil, somos capaces de organizarnos para exigir y ayudar, ¿no? Como parte de este ecosistema o como parte del proceso importante para garantizar el acceso a la salud, a que se cumplan estos derechos? Un poco, espero haber acoplado ahí a la idea. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, vamos ahora a la intervención de Cristina Parsons, por favor. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes hoy en este conversatorio. Me gustaría felicitarles el centenario del INSP, agradecer a las autoridades por la invitación, doctor Eduardo Lazcano Ponce. Bueno, Andrés ya ha hecho un trabajo excelente de desmenuzar el tema de advocacy, así que voy a seguir en el tema, si me permiten. Yo estoy trabajando para la NCD Alliance, que es la Alianza Global de Enfermedades No Transmisibles. Y somos una ONG dedicada a unir la sociedad civil para acelerar la acción para la prevención y control de enfermedades no transmisibles. Y como pilares estratégicos tenemos el advocacy, la incidencia política, también la rendición de cuentas, y estos dos temas van mucho de la mano, el desarrollo de capacidades, la generación de conocimientos y el tema de partenariados. Somos una red global y este tema del trabajo en red es bien importante para el trabajo en incidencia. El trabajo de incidencia tiene mucho que ver con temas de poder, y las alianzas tenemos poder en números. Y me gustaría resaltar que este trabajo en alianza es algo que está ocurriendo, que en el tema de enfermedades no transmisibles está ocurriendo a nivel global, pero también a nivel regional y nacional. A nivel regional existe la CLAS, Coalición por Latinoamérica Saludable, trabajando este tema de incidencia, una red extremadamente activa, apoyando el trabajo en países diferentes, haciendo todo este trabajo de intercambio de experiencias y también de presionar países con lo que está ocurriendo en la región. Me gustaría resaltar también el trabajo excelente de la Alianza México Saludable, que tenemos el placer de apoyar y trabajar mucho mano de la mano.
Entonces, tomando puntos súper importantes que trajo ya Andrés al conversatorio, me gustaría enfatizar que la salud es política y es un rol clave de la sociedad civil de buscar influenciar la política pública y la incidencia es sobre lograr esos cambios a nivel de sistema. Y esto puede ser la política pública, leyes, regulaciones, procesos. Por ejemplo, estamos trabajando, apoyando México Saludable en el trabajo que están haciendo de incidencia para la eliminación de grasas trans. Y ellos también han trabajado apoyando el excelente trabajo que la sociedad civil en México ha hecho para el etiquetado que mencionaba Andrés también. Pero el trabajo de advocacy me gustaría compartirles que sí es, muchas veces cuando hablamos sobre él decimos que es parte ciencia, parte arte. Y la parte ciencia es que el advocacy, la incidencia, sigue un proceso de planificación muy estratégico y sistemático. Tiene un abordaje muy racional, pero al mismo tiempo necesita flexibilidad, poder de respuesta y dinamismo, porque está siempre respondiendo a un ambiente externo que está cambiando rápidamente. Y mano de la mano con ese trabajo de incidencia está este rol también de sociedad civil de la rendición de cuentas, y les comparto también otro ejemplo de México Saludable que también tuvimos el placer de apoyarles aquí. Es cuando en las elecciones presidenciales tuvieron toda una iniciativa del voto saludable, de seguir los manifiestos de los diferentes candidatos a ver dónde aparecía salud y el tema de la prevención en sus propuestas políticas, para permitir a los diferentes ciudadanos, individuos, de poder hacer un seguimiento y hacer una decisión informada para su voto. Otro trabajo que han hecho fue un trabajo de reporte sombra. Hicieron uno que fue premiado el año pasado para siguiendo el trabajo que se está haciendo en control de alcohol en el país. Entonces, si les puedo apenas compartir que este trabajo sistemático y estratégico de advocacy sigue toda una serie de pasos, y uno de ellos es que es el primer paso, es algo que creo que tenemos aquí, algo que es muy importante, el rol del salubrista y lo que puede aportar también, que es el trabajo de análisis de situación, el entender ese entorno, un análisis de las políticas que existen, los datos, la evidencia, cómo podemos argumentar un caso, ver qué recomendaciones ya existen, cuáles son las necesidades que necesitamos enfocar para hacer ese trabajo estratégico. También el análisis de diferentes actores, entender muy bien quién tiene el poder de decisión. Entonces, este punto de este abordaje bien sistemático. Andrés nos habló estamos hablando de perspectivas a nivel nacional. El trabajo de advocacy se hace a nivel nacional, subnacional y también a nivel global, y hay ahí muchísimas oportunidades. Quería solo dejar este último comentario de que esta semana tenemos la Asamblea Mundial de la Salud, ministros de la salud de todo el mundo se están reuniendo y tomando decisiones bien importantes que después cabe asegurarnos que están siendo implementadas a nivel de país. Les dejo con una cita de Jane Goodall que me encanta a nivel de incidencia política, pero creo que también para salubristas puede que sea de interés, que es: lo que haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos ahora con la intervención del doctor Morgan Guerra, por favor. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos, y igualmente me sumo a las felicitaciones por estos 100 años del Instituto, de la Escuela de Salud Pública.
y que pues de la cual soy orgullosamente egresado. Yo les voy a platicar un poco de nuestra experiencia emprendiendo en salud pública, pero desde el sector privado, por decirlo de una manera. Yo fundé la empresa Previta hace 16 años. Yo estudié medicina, luego estudié la maestría en salud pública y me di cuenta que una de las maneras más efectivas desde mi punto de vista para poder incidir en poblaciones era a través de la tecnología. El brindar acceso a la salud con las tecnologías de la información, para mí era muy importante salir de los esquemas tradicionales de la atención médica que se da, pues que la medicina mundialmente está hospitalizada, por decirlo de una manera. Sabemos que hoy el primer nivel de atención es desde 1978, desde Alma Ata, que se define que debe de ser el más efectivo, no necesariamente es el mejor fondeado. Y en México hemos tenido una experiencia impresionante a través de consultorios de farmacia, a través de la atención privada, en donde la población poco a poco va obteniendo servicios, llenando huecos donde hoy en día el sistema de salud público no llega. A nosotros nos ha tocado emprender desde este punto de vista con proyectos de todo tipo. Uno que en particular nos llena de satisfacción fue el Tren de la Salud. El Tren de la Salud fue un proyecto que nosotros realizamos patrocinado por la Fundación de Grupo México, en donde básicamente la idea era que un tren se adaptara como una clínica y diera la vuelta por todo el país en las poblaciones más necesitadas por donde tiene la vía de paso Ferromex y Ferrosur en todo el país. Y la intención era realizar exámenes médicos para un diagnóstico oportuno de los pacientes y darle seguimiento a las personas a través de telemedicina durante un periodo ya sea de 3 o 6 meses, en lo que el tren daba la vuelta por el país y poder evaluar nuevamente sus indicadores de salud para ver si habían habido algunas diferencias, en particular con las enfermedades crónico-degenerativas, nutrición, etcétera, etcétera. Lo más interesante de este proyecto es que desde el ámbito privado pudimos darnos cuenta que podíamos dar un servicio innovador y que podía dar un gran beneficio en cada una de las comunidades que íbamos, ya que las autoridades de las comunidades, de los municipios que nosotros íbamos, recibían con muchísimo gusto este servicio y a ellos les ayudaba a tomar conciencia para voltear a ver a sus centros de salud, para que los médicos que están laborando, nosotros les pudiéramos ayudar con una carga de trabajo que ellos tenían excesiva y poder nosotros apoyarlos en exámenes que las pacientes pues, no podían tener en su ciudad o en este municipio. Llevábamos atención de imagenología con ultrasonidos, la evaluación del embarazo, la dental, electrocardiogramas, estudios de laboratorio, etcétera, etcétera. Y podíamos hacer una análisis de autoridades después de la atención de los pacientes y que ellas a su vez pudieran accionar en medidas de la posterior a nuestra visita. Este proyecto, la verdad es que nos sorprendió mucho, ya que había una preconcepción de que la gente no tenía acceso a tecnologías de información, no tenían internet o no tenían teléfonos inteligentes y no íbamos a poder contactarlos posteriormente. Fue increíble ver que la gente sí quería tener este tipo de servicios, sí les encantaba que les llamara un médico posterior a la atención y que sí había un cambio importante en su actitud o en cómo ellos tenían el tema de la salud posterior, y realmente para nosotros fue muy, muy gratificante
ver que teníamos toda esta respuesta. Muchísimas gracias, Morgan. Continuamos con la intervención de la doctora Paola Cubides. Muchísimas gracias, María Eugenia. Y nuevamente gracias y felicitaciones. Feliz cumpleaños, ¿no? Es un año grande. Yo también celebro mi cumpleaños largo, pero un año nunca lo había hecho. Qué rico podernos unir acá y la confianza depositada. Agradezco al doctor Rivera, doctor Lascano por esta oportunidad. Y mi misión en este fabuloso panel es poder aportar con una mirada de medición de impacto. ¿Cómo y por qué es importante medir el impacto de estas acciones maravillosas que están llevando a cabo personas como las que nos acompañan en el panel? Y lo primero que es importante acá definir es que tener buenas intenciones, ser apasionado, no garantiza que voy a conseguir un impacto. ¿Qué significa? Y tenemos que tener esta definición clara. ¿Qué significa crear impacto, generar impacto? Tenemos que estar pendientes de saber cuáles son aquellos cambios, aquellas transformaciones que vamos a conseguir a través de intencionar actividades, programas o proyectos. El impacto no sucede solito, sucede porque yo planeo cómo llegar a él. Y entonces voy a aprovechar los ejemplos que nos compartieron quienes me preceden como para dar unos, sin pretender decir todas las formas de medir su impacto, sí dar algunas líneas de aquellos valores importantes que deben ser medidos en cada una de sus actividades. Y para empezar con lo que nos compartía Pilar en torno a lo que significa el servicio aprendizaje, es que con esta metodología se genera un perfil de egresados o un perfil de alumnos bastante especial porque nos da unas características de su sentido de servicio, de su sentido de aprendizaje, de su participación, de su capacidad de trabajar en equipo, de su capacidad de reflexionar sobre diferentes escenarios y poder replicar. Sin duda estas características son diferentes o generan una diferenciación del perfil de otros egresados de otros lugares donde no se tenga esta metodología. Pero ¿qué pasa si el día de mañana Pilar no está? O se fue el profesor que lo tenía, o decidimos cambiarlo del currículum por factores financieros o tecnológicos. Nos va a dar tristeza, nos va a dar nostalgia, pero ¿es eso suficiente para hacer un caso para que no nos quiten la metodología de servicio-aprendizaje? No. Podemos extrañar mucho a Pilar, pero aquí lo que nos va a ayudar a generar casos es la evidencia, es los datos que demuestren la importancia de tener esas habilidades y características en nuestros alumnos o en nuestros egresados. Lo mismo sucede cuando hablamos del emprendimiento y que nos contaba Andrés anteriormente. Y aquí quisiera valorar dos temas específicos por los cuales la medición de impacto es clave e importante. Por un lado, y yo no sé de todos los que nos acompañan cuántos están inspirados en ser emprendedores sociales como los que están en el panel. Pero para aquellos que están interesados, compartiremos, yo como emprendedora social también, el sufrimiento que es conseguir el capital, ¿no? ¿Quiénes nos van a fondear o de dónde conseguimos el capital para nuestros emprendimientos? Y aquí va a ser muy importante que buscando ese capital, la gente va a estar mirando retornos y tasas de devolución de su inversión o no, pero sobre todo cada vez más van a estar atentos de poder ver cómo usted va a alcanzar esos cambios y transformaciones igual a impacto que me propone, ¿no? Y qué indicadores tiene en cuenta y me va a reportar a mí para llegar a él. Yo no solamente voy a crear en la pasión, en esa innovador o innovadora que me está presentando un programa, sino que también tengo que tener en cuenta esas herramientas que le van a permitir llegar al cambio que quiere. Y en segundo lugar, cuando hablamos de emprendimiento social, también es importante saber, y es mucho más importante, que la medición, el monitoreo y la evaluación nos van a permitir tomar mejores decisiones, porque van a ser decisiones más informadas, basadas en la evidencia. Entonces, cuando Andrés nos estaba contando del tren de la salud, ¿qué significa cuando yo voy en una temporalidad diferente? Cuando en la segunda ronda me doy cuenta, porque aprendí de la primera el tipo de medicinas, el tipo de especialistas que debo tener. Esto sin duda redunda
en mejores decisiones para aumentar la productividad y la competitividad de cualquiera de sus emprendimientos. Y por último, cuando estamos hablando de abogacía y de incidencia, es tremendamente importante ver el valor que tiene medir impacto para reducir las asimetrías de información, porque al final eso es lo que gente como Andrés y Cristina hacen. Y no solamente poner la atención en el producto, formulamos una nueva política pública o renovamos o revisamos una política pública, sino también poner atención al proceso, que es igual de rico. No solamente estamos incidiendo sobre los tomadores de decisiones que tienen que abrir espacios de participación ciudadana, sino también en nosotros, sociedad civil, que más conscientes sobre esas políticas públicas tendríamos que estar viendo cómo actuar. Entonces ahí debemos evaluar pertinencia de las acciones, si están atacando las prioridades y los intereses de los países y los territorios, la eficacia de sus resultados, la eficiencia de las estrategias que se hacen, los cambios que suceden o no, es decir, el impacto y la sostenibilidad finalmente, es decir, cuál es la permanencia de estas políticas en el territorio, porque la política pública se puede hacer, pero si no tenemos una financiación de su implementación, pues tampoco es que hayamos avanzado mucho en el tema. Muchas gracias, Paola. Y concluimos el primer bloque temático. Vamos ahora al segundo bloque, donde abordaremos la relación entre los ámbitos social, público y privado. Sabemos que la relación entre estos ámbitos presenta complejidades, pero también oportunidades y retos. Y nuestros invitados e invitadas nos explicarán diversas estrategias desde las cuales se abordan estas relaciones en sus perspectivas. Vamos a iniciar la intervención de Cristina, por favor. Gracias. Sí, creo que voy a abordar esta cuestión desde dos perspectivas. Me gustaría hablar un poco sobre el trabajo en alianza y los partenariados entre organizaciones de sociedad civil, que es algo que estimulamos bastante en nuestro trabajo de fortalecimiento de capacidades, pero me gustaría también tocar en este punto de las alianzas, los partenariados entre los diferentes sectores. Quizás si empiezo entonces hablando del trabajo que hacemos de estimular el trabajo en alianza entre diferentes ONGs, organizaciones de sociedad civil. Mencionaba antes que el tema del poder es central a la incidencia política, y es así que podemos crecer nuestro poder como ONGs, de estar trabajando con otras organizaciones. Entonces creo que es importante el reconocer los beneficios del trabajo en alianza, pero también reconocer los desafíos que existen. Los beneficios, mencionaba el aumento del poder de una organización, de la fuerza, del perfil de nuestro tema de interés, el aumentar los recursos disponibles como organizaciones que estamos haciendo incidencia, el aumentar las diferentes habilidades que tenemos a nuestra disponibilidad. Sin embargo, y creo que esto también se aplica también a las alianzas entre diferentes sectores, sabemos que trabajar entre diferentes culturas institucionales por veces no es fácil. Y por veces hay desafíos en encontrar esos intereses mutuos, y podemos tener prioridades bien diferentes y en competencia. Muchas veces hay falta de capacidades y de recursos para el trabajo en alianza y partenariado que necesita recursos. Y este tema bien importante, y esto aquí sí lo resalto cuando estamos trabajando el trabajo entre sectores, que el manejo de real o percibidos conflictos de interés.
Entonces, cuando me gustaría resaltar que central al trabajo en alianza y partenariado es el enfoque en áreas de interés compartido. Si tenemos muy claro cuáles son esas áreas en que las diferentes partes quieren trabajar, de ahí el manejo de las partes más, los desafíos de trabajar en alianzas se hacen más fáciles, ¿no? Tener esa claridad del interés compartido, el valor agregado. Muchas veces en el tema de sociedad civil me encanta la analogía de la arquitectura, que es la forma sigue la función, que es entender muy bien lo que se quiere lograr juntos y después pensar bien en cuál es la forma más ideal, las estructuras, plataformas, mecanismos para trabajar de forma conjunta. Pero número uno está tener bien claro ese interés compartido y común. Y aquí tener bien claro los roles y las competencias de las diferentes partes de la alianza y reconocer que las alianzas y los partenariados son dinámicos y siempre en evolución. Si puedo terminar para hablar sobre las alianzas entre diferentes sectores. El tema de las enfermedades no transmisibles es tan serio, tan urgente y tan grave que hay una realización muy concreta de que solo vamos a lograr progreso si tenemos acción de toda la sociedad y que no podemos lograr este progreso solos, ¿no? Y creo que esto también lo vemos con la agenda de desarrollo sostenible, que incluye toda una parte en partenariados. Entonces, tener bien atención a los conflictos de interés y solo terminar en el punto aquí que en el tema de enfermedades no transmisibles tenemos todos los determinantes comerciales de la salud. Temas de industrias asociadas con productos no saludables como tabaco, alcohol, alimentos y bebidas ultraprocesadas, combustibles fósiles. Entonces, tener bien claro cuáles son los actores con los cuales no podemos entrar en alianza y partenariado. Gracias. Gracias, Cristina. Continuamos con la intervención de Andrés. Hola, muchas gracias, María Eugenia. Bueno, a ver, aquí creo que la salud y desde el punto de vista de la salud pública es completamente transversal, ¿no? O sea, no podemos pensar en la salud sin considerar a todos los sectores de la sociedad. Y partiendo desde ese punto, los profesionales y las profesionales en salud pública, pues pueden ser esta amalgama, ¿no? Que justo conjunte esta visión entre los diferentes ámbitos de la sociedad. Desde nosotros empujamos mucho el tema de la ciudadanía, el tema de derechos, el tema de hacer nuestra la política, no en el sentido de los políticos, sino en el sentido de la toma de decisiones. Y hay una parte muy interesante, justo como lo habla Cristina, con la parte de desarrollo de capacidades, entender cuáles, hay metodologías, digamos, no es tan sencillo muchas veces, pero sí existen herramientas y metodologías que pueden guiar esta interlocución entre diferentes actores y, como bien lo señala Cristina, señala qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos une, para después ver cómo lo hacemos, cómo lo logramos, ¿no? Creo que esta parte, por ejemplo, y poner un ejemplo muy concreto, ¿no? El acceso a los medicamentos, ¿no? Que es un tema el día de hoy y se han hecho cosas buenas y malas, pues podemos criticar. Pero si no entendemos que el acceso a los medicamentos es un tema que no es de un solo sector, o sea, que solo el gobierno no puede, si no se escuchan las voces de las y los pacientes, no se va a hacer bien. Si la industria no está involucrada, pues nos vamos a, o sea, si hay pleito ahí va a salir mal, porque todos los actores están involucrados, es compleja esta red, esta cadena de acceso a los medicamentos, y cualquier eslabón, si llega a estar débil, pues eso compromete al final el acceso efectivo a los medicamentos, y quienes terminan pagando normalmente los platos rotos son las y los pacientes, ¿no? Entonces, el entender estas redes y
poder crear espacios en donde los diferentes actores, teniendo en mente cuál es el objetivo común, se puedan sentar a dialogar para mejorar los sistemas, para garantizar, para encontrar cuáles son los cuellos de botella, para generar nuevas opciones innovadoras, o simplemente hay veces que solo es un tema de comunicación, nunca me dije, no me enteré, ¿no? Crear estos espacios creo que es un compromiso importante por parte de los salubristas, ¿no? Tenemos esta función quizá importante en los procesos de salud, ¿no? Que involucran todo. Ahí había antes un lema que se ha ido perdiendo, pero es esta idea de la salud en todas las políticas, ¿no? Y una política pública generalmente debe integrar todos los sectores de la sociedad, y es ahí donde se necesitan estas tres cosas, ¿no? Este trabajo interdisciplinario o transdisciplinario, podríamos decirlo, ¿no? Esta capacidad de liderazgo, ¿no? Tener estas personas que logren tener este liderazgo en los procesos para garantizar el mejor resultado posible. Y finalmente, que se escuchen las voces de todas y de todos, incluyendo a quienes no pueden gritar tan fuerte, ¿no? Que ese también suele ser un problema importante. El generar capacidades de estos grupos, organizarnos, es muy importante, pero también de estos intermediarios será importante dar la voz y generar espacios para que sean escuchados. Un poco, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Continuamos con la intervención de Morgan. Gracias. Bueno, pues continuando con el tema del emprendimiento, como mencionaba, desde nuestra trinchera, nosotros nos ha tocado participar en proyectos tanto para el sector público como para el sector privado. Y mencioné hace unos momentos el tema de cómo la población ha reaccionado a cubrir ciertos huecos a través de este tema de los consultorios de farmacia. Nosotros administramos hoy cerca de 200 consultorios de farmacia y nos damos cuenta la gran necesidad que existe en la población de obtener servicios básicos de salud, ¿no? Porque no tienen la infraestructura estos consultorios para llamarlos primer nivel de atención como tal. Sin embargo, la respuesta de la población a cubrir una necesidad tan importante y a bajo costo, o sea, hoy va desde gratis, desde 0 pesos pagar una asesoría médica, como lo llama la gente de Farmacias del Ahorro, o 30 pesos o 50 pesos, y las colas que existen, y cómo hoy en la pandemia se volvió un tema muy relevante, cómo este sistema paralelo de salud, si bien no quisiera decir sustituye, pero sí complementa un sistema que está pues bastante fragmentado, pero que a la vez cubre una necesidad que la población pide, y pide a gritos. Nosotros en la parte que nos toca, atendemos casi 500,000 de pacientes al año, y gracias a nuestro sistema de expediente clínico electrónico podemos hacer estadísticas muy relevantes sobre la atención médica en este nivel en todo el país. Nuestros consultorios están desde Tijuana hasta Cancún, y nos damos cuenta, haciendo estadística, de pues tenemos información en tiempo real o del mundo real de pues estadística muy importante sobre obesidad, sobre diabetes, sobre hipertensión, sobre enfermedades no transmisibles y transmisibles, y que nos da muchísima datos que obviamente comparamos con los que hace el Instituto Nacional de Salud Pública en la encuesta nacional, en la ENSANUD, y vemos cómo se va moviendo los diferentes temas epidémicos importantes del país. Otro tema que yo también quisiera abordar es sobre el uso de la tecnología. Como lo mencioné en el tren de la salud, nos dimos cuenta que el acceso a la salud podía hacerse a través de telemedicina, y que la población lo aceptaba en estas zonas de muy bajo
de nivel socioeconómico. Con el advenimiento de la pandemia y con los hospitales saturados, nos dimos cuenta que la gente pedía también el acceso a la telemedicina o un medio alterno de atención, que es el hospital en casa, es dar la atención en domicilio. Y esto para nosotros también fue muy importante porque trabajamos directamente con el gobierno de la Ciudad de México, con el INSABI, con el IMSS, trabajamos con empresas en donde pudimos darnos cuenta de esta relación público-privada y cómo haciendo sinergia se puede hacer algo realmente muy valioso para toda la población. Entonces, desde nuestro punto de vista como emprendedores, nos damos cuenta que existe muchísimas oportunidades para emprender en el ámbito de la salud pública, y que hay demasiada necesidad y que hay muchísimas oportunidades para hacerlo de una manera fuera de las estructuras institucionales normales, pero que a la vez, cuando ya han pasado tantos años, terminas mezclándote con las autoridades y terminas complementando el sistema de salud, y que eso evidentemente es muy, muy gratificante. Muchas gracias, Morgan. Vamos ahora con la intervención de Pilar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, desde la perspectiva del aprendizaje-servicio, lo que cabe ahora es recordar cuáles son los elementos básicos de esta metodología. En cualquier proyecto de aprendizaje-servicio tiene que haber unos objetivos de aprendizaje, unos objetivos de servicio a la comunidad, tiene que haber actividades de reflexión, porque es lo que da sentido a todo lo demás, lo que hace que el alumno tome conciencia de lo que ha aprendido y de lo que está aportando a la sociedad y desarrolle esa conciencia cívica. Y el cuarto elemento, que en realidad son dos, es la participación. Y este concepto tiene dos connotaciones. Por un lado, significa que la voz del estudiante es fundamental, es decir, que cuantas más decisiones tomen los estudiantes sobre el diseño y la implementación y la evaluación del proyecto, sabemos que los resultados van a ser mejores a nivel de aprendizaje y a nivel de impacto social. Pero otra connotación es la de partenariado, de la que han hablado ya pues, otros ponentes en este conversatorio. Y esto es, voy a incidir sobre ello porque es un aspecto fundamental, pero en realidad ya se ha dicho, ¿no? Que la colaboración de la universidad con otras entidades es absolutamente fundamental. Tenemos que romper los muros de la universidad, tenemos que salir de la Torre de Marfil. La universidad tiene que dar a la sociedad eso que tiene, que es conocimiento, que es infraestructuras, que es todo lo que tiene, ¿no? de estudiantes, de docentes, y de eso ponerlo al servicio de los más necesitados, porque esta metodología, también hay que decirlo, tiene una perspectiva de justicia social, es decir, que no es dar un servicio a cualquier colectivo, a cualquier persona, sino a las personas que están en riesgo de exclusión o directamente excluidos, a los más necesitados. Entonces, esta colaboración con otras entidades públicas y privadas no es que sea algo que puede darse, es que si quieres que esto se llame aprendizaje-servicio, tiene que ser, nos tenemos que poner esas gafas y decir, ¿con quién más podemos colaborar? Es posible que ese servicio lo podamos dar solo con nuestros estudiantes, pero si queremos que se llame aprendizaje-servicio, tenemos que preguntarnos con quién más podemos colaborar, con una asociación de vecinos, con una ONG especializada en el tema en el que vamos a trabajar, con un organismo público, con un centro educativo. ¿Con quién más? Eso, por supuesto, desarrolla toda una serie de competencias que son fundamentales también después a nivel profesional. Decir también que el aprendizaje-servicio no es trabajar o dar un servicio en la comunidad o para la comunidad, sino que es trabajar con la comunidad, es decir, que este partenariado con entidades sociales, no solamente la entidad en la que están los beneficiarios finales del servicio, sino otro tipo de entidades que pueden colaborar,
a dar respuesta a esa problemática. Es absolutamente fundamental. Y pongo un ejemplo, un proyecto, una clínica odontológica de una escuela de odontología. Los estudiantes dan un servicio gratuito como parte de sus prácticas relacionado con hábitos de higiene oral, de limpieza bucal y diagnóstico de problemas bucales. Y para hacer esto se ponen en contacto con la Oficina Municipal de Aprendizaje y Servicio de Madrid, y entonces en esa oficina le ponen en contacto con algunos centros que dependen del ayuntamiento. Por ejemplo, una escuela de niños con plurideficiencia y un centro de día para personas mayores. Entonces, estos estudiantes van a estos centros para dar ese servicio. Y finalmente comentar que la colaboración es entre estudiantes, tienen que trabajar juntos para dar respuesta a una problemática social, porque entre todos, esto es importantísimo en esta metodología, yo creo que en este conversatorio, en todo lo que se está exponiendo, entre todos lo sabemos todo y entre todos podemos ayudar a dar respuesta a los problemas que hay en el mundo. Entonces, bueno, es decir que hay colaboración entre estudiantes, pero luego hay esta colaboración con entidades sociales, entidades públicas y privadas, pero también hay proyectos que son interdisciplinares, es decir, que colaboran estudiantes de distintas materias y a veces de distintas facultades, pero aún más, también pueden colaborar estudiantes de distintas universidades, incluso de universidades de distintos países. Con lo cual, bueno, yo creo que metodologías como la que estamos presentando hoy son absolutamente necesarias y favorecen ese dejar nuestra torre de marfil. Muchas gracias, Pilar. Vamos ahora con la intervención de Paola Cubides, por favor. Gracias. Pues sin duda, como lo han manifestado antes, esa relación entre los sectores, entre esos diferentes ámbitos, tiene complejidades, tiene unos retos, unos desafíos, pero también unas oportunidades. Y a mí lo que nos ha podido permitir la medición de impacto es corroborar lo que dice el popular adagio de si quieres ir rápido, vete solo, pero si quieres llegar lejos, vas mejor acompañado. Y en el tema de la salud es supremamente relevante observarlo de esa manera, porque en efecto, cuando estamos hablando de atender enfermedades, necesitamos urgencia, y eso lo hemos visto recientemente mucho más acentuado. Pero como nosotros no trabajamos es por curar enfermedades, sino por la salud, por el cuidado, por estar mejor como sociedad, sin duda, entonces es importante ver cómo complementamos cobertura, cómo complementamos calidad, cómo podemos brindar integralidad al servicio. Y en ese sentido sí me gustaría aprovechar para resaltar el valor y la potencia de las intersecciones entre los sectores. Entonces, cuando tenemos en el sector público al Estado y a los gobiernos, y tenemos en la sociedad, en el sector social a la sociedad civil, a las ONGs, y aquí las tenemos casi todas en este panel y en este escenario, pues la intersección nos da lugar a algo súper potente que se llama la innovación pública, y que se refiere a aquellos espacios de participación donde se puede ejercer la ciudadanía efectiva, en donde nosotros como ciudadanos le damos insumos, información súper buena al gobierno para que hagamos unos presupuestos participativos realmente eficientes, o para que hagan escenarios de rendición de cuentas que realmente retroalimenten a toda la sociedad. Lo mismo cuando vemos la intersección entre el sector social y el sector privado. Y ahí surge algo bellísimo que ha estado presente en muchos años en nuestro mundo, pero que ha tomado relevancia en los últimos, cuando hablamos de la economía social y solidaria, ¿no? Cuando hablamos de esas empresas B, de esas empresas sociales que no pretenden ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo, que están haciendo productos y bienes y servicios para solucionar aquellos problemas y desafíos que tenemos en nuestras sociedades. Esa intersección es supremamente valiosa y tienen unos paradigmas y una forma de actuar disruptiva, ¿no? Que nos trae elementos muy importantes. Luego también tenemos
¿Cómo es ese sector privado, las empresas, con el sector público, el Estado y los gobiernos? Y ahí estaba trayendo Andrés a colación el trabajo de la importancia de las alianzas público-privadas, en donde tenemos la mejor combinación del know-how, del saber hacer, de dos sectores que se potencian entre ellos. El sector privado con su conocimiento, su tecnología, sus formas rápidas y eficientes de hacer las cosas, y el gobierno con sus recursos también aportándolos en pro del bien común. Y por último, si tenemos ese diagrama de Venn en nuestras mentes, ¿cuál es esa conexión que nos conecta a absolutamente todos? Esa creo que es la invitación más poderosa porque es el espacio para la innovación social. La innovación social entendida como ese escenario en el que todos los actores de todos los sectores tienen algo que contribuir para solucionar los problemas de la humanidad. Eso es un punto súper clave de la relación entre sectores. Otra cosa que pudimos ver en impacto es que todos los sectores hoy están mirando y tienen un enfoque basado en la persona. Ya no es lo importante aquí no es la política pública o el bienestar de una empresa, no, aquí lo importante es la persona. ¿Qué estamos transformando? ¿Qué estamos cambiando en la calidad de vida de ellas? Y que todos podamos tener esa mirada es supremamente importante. Las dinámicas sociales han cambiado y hoy tenemos recientemente una mirada para una agenda que nos convoca a todos. La Agenda 2030, que ha propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son objetivos que permiten que superemos, o que pretenden superar y erradicar la pobreza, el hambre, los problemas de salud, tener educación de calidad, poder tener alternativas vigentes y buenas para enfrentar la acción del cambio climático. Todo esto con 169 goles, pero esto, aunque lo firmaron los países de Naciones Unidas, en el 2016 ya vimos que no lo pueden hacer solos y que necesitan el concurso tanto del sector social como del sector privado para avanzar en ellos. Eso nos va a dar enfoques de a tener mejores inversiones, de poder estar mirando lo ambiental, lo social al mismo nivel de lo económico, y eso va a mejorar las transacciones de todos. Y se fue. Muchas gracias, Paola. Bien, pasamos al tercer bloque temático, donde abordaremos propuestas y reflexiones sobre cuál es el rol de la academia y, en su caso, si alguno va a concretar más, en las escuelas de salud pública para la formación y la investigación desde cada una de estas perspectivas metodológicas que ustedes han presentado. Vamos a iniciar con Andrés Castañeda. Hola, gracias. A ver, yo creo que aquí hay un tema importantísimo, ¿no? Muchas veces estos no son temas que están en la currícula tradicional, ¿no? Ninguno de estos que estamos hablando hoy. Sin embargo, son fundamentales porque es donde se puede hacer un cambio importante en la sociedad y como decía, esta visión del salubrista o transdisciplinaria con visión muchas veces global, porque salud pública lo estudia no nada más un profesional de la salud, sino hay economistas, hay abogados, abogadas, ¿no? O sea, hay un mundo, pero cómo aterrizarlo creo que sigue siendo un reto importante en la formación, ¿no? Empieza a haber espacios, ¿no? Dejamos ahora nosotros, una estudiante de la escuela está haciendo su pasantía, hace unas horas, ¿no? Con nosotros, y eso, bueno, nos da mucho gusto, pero tenemos que generar muchos más espacios en las diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresas, etcétera, ¿no? Para que se empapen las y los estudiantes de, primero, que conozcan que existen estos campos de desarrollo profesional, ¿no? Podríamos llamarlo así, literalmente, pues puede uno hacer carrera en estos temas. Y dos, cómo estos campos pueden verse tremendamente beneficiados por tener un profesional de la salud pública, ¿no? Esta visión global de la salud en todas las políticas, esta idea, creo que también viceversa se podrían beneficiar. Entonces sí hay un reto, ¿no? Importante por parte de las escuelas y de la academia para abrir espacios y a su vez
de las diferentes organizaciones, empresas, etcétera, para que también permitan que estos espacios se den, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un reto muy, muy importante que nos beneficiaría a todos y a todas, sin duda. Muchas gracias. Vamos ahora con la intervención de Cristina. Muchas gracias. Quizás empiezo cuando hablaba antes sobre el abordaje estratégico que es esencial al trabajo de cuando estamos haciendo campañas de incidencia política. El primer paso de análisis de situación, ¿no? De entender el entorno, de hacer un mapeo de la evidencia, los datos que existen, cuáles son las ventanas de oportunidad que vemos a nivel de desarrollo de política, hacer mapeos de los diferentes actores clave, el buscar entender y desmenuzar el proceso de la toma de decisiones. Todo esto son áreas que sabemos que los salubristas pueden jugar un papel clave. Entonces hay primero el tema bien importante de la colaboración entre la academia y las ONGs que están activamente haciendo el trabajo de incidencia política. Nosotros, la NCD Alliance, tenemos como, voy a mencionar solo dos, pero el The George Institute y el O'Neill Institute son dos ejemplos de academia con las cuales organizaciones, instituciones que trabajamos muy de la mano. Entonces, ese apoyo en generar evidencia que después es esencial que esa evidencia que pueda ser utilizada para cambiar y influenciar las políticas públicas. Entonces, esencial esas alianzas y oportunidades de tener la academia trabajando mano de la mano con la sociedad civil. Y sé que, por ejemplo, en México el INSP es un buen ejemplo y el grupo liderado por Simón Barquera haciendo trabajo excepcional a nivel de nutrición y en tener esos interesantes vínculos entre los salubristas investigadores y las ONGs haciendo trabajo de incidencia política. Ejemplos bien interesantes como el trabajo que se hizo de el impuesto a las bebidas azucaradas. No sería posible hacer un trabajo de esta magnitud y alcance sin tener toda una base de evidencia para utilizar. Entonces, ese punto. Pero lo que decía Andrés del campo del desarrollo profesional, las actitudes de los salubristas son muy deseables y de interés en ONGs que están haciendo trabajo de incidencia política. En la NCD Alliance, sin duda, pero es ese abordaje sistemático y racional de poder de planificación, de entender el tema de salud pública, salud en todas las políticas, como decía Andrés, el poder tratar un volumen grande de información y poder sumarizar y entender cuáles son los puntos clave. Son todo habilidades muy, muy, muy importantes para ONGs y el tema de la incidencia política. Y quizás les dejo con un último tema aquí, es lo vimos también en México, pero esto lo vemos a nivel nacional, regional, global, que además del apoyo a nivel de la evidencia y los datos y la argumentación que pueden traer los salubristas al trabajo de incidencia política, también tenemos las oportunidades de ser portavoces. Porque muchas veces si estamos pensando en quién queremos influenciar y los tomadores de decisiones y a quiénes van a responder los tomadores de decisiones, por veces puede que sea un
experto, un salubrista, alguien con esta legitimidad de científico que podemos utilizar. Entonces, esta oportunidad de tener el salubrista como portavoz, trabajando bien mano de la mano con sociedad civil, es algo bien importante también. Y quizás voy a tomar el último punto, lo mencionó Pilar, el punto bien importante de equidad e inclusión. Y hay un rol enorme de la academia en asegurar la participación significativa de comunidades y de pacientes en el trabajo de investigación de la academia. Y creo que hay también este empoderamiento de pacientes. Creo que también es esencial y se vincula con el proceso de influenciar los procesos de toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos ahora con la intervención de Pilar. Muchas gracias. Bueno, pues en este sentido, ¿no? ¿Cuál es el rol de la academia en la formación y la investigación para fortalecer, en este caso, el aprendizaje-servicio? Yo me pregunto qué pueden hacer, por ejemplo, los docentes, ¿no? Y lo primero que pueden hacer es atreverse, innovar, como decíamos antes, ¿no? Atreverse a introducir este tipo de metodologías que acercan la universidad a la sociedad, que ponen a la universidad al servicio de la sociedad, que es ni más ni menos que la misión, la tercera misión de la universidad. Esto es tan y tan importante que es parte de la declaración de la misión de prácticamente todas las universidades del mundo. La declaración de la misión de la universidad suelen ser 1 o 2 párrafos, bien sencillo, bien corto. Y ahí se condensa la esencia de la universidad, el por qué y el para qué. Pues prácticamente todas las declaraciones de la misión de universidad, prácticamente todas hacen referencia a la responsabilidad social. Y sin embargo, luego eso, ¿cómo llega a los estudiantes? ¿Cómo se hace realidad? ¿Cómo se convierte? ¿Cómo llega al aula? Ese es el gran reto que tenemos. Necesitamos metodologías que hagan esto posible, que conecten el aprendizaje, pero además explícitamente, es decir, con asignación de créditos. No como un complemento, no para los más sensibilizados, no para aquellos que quieren hacer voluntariado porque ya tienen una sensibilidad desarrollada. Esto es para todos los estudiantes, especialmente para aquellos que no tienen esa sensibilidad. Bueno, pues entonces, ¿qué pueden hacer los docentes? Una, atreverse, y otra, pasar la voz, difundir, difundir, difundir y difundir. Difundir en artículos, difundir en congresos, trabajar en redes. Hay redes de aprendizaje servicio en México, hay redes a nivel de toda Hispanoamérica, hay redes mundiales, hay congresos. No tenemos que trabajar solos, podemos trabajar con otros, porque romper moldes a veces casi siempre es difícil. Y la otra cosa que pueden hacer es investigar sobre el propio proyecto. No hace falta ser un pedagogo para investigar sobre una metodología. Cualquier docente tiene, además tiene hasta la obligación de investigar sobre los efectos de las metodologías que utiliza. Y un ingeniero, un médico, un dentista, tiene la obligación también y puede investigar sobre los efectos que tiene el uso, en este caso el aprendizaje-servicio, sobre los estudiantes, el impacto que tiene también a nivel social. Y luego, ¿qué pueden hacer las universidades? Pues pueden contribuir a institucionalizar esta metodología. La Escuela de Salud Pública de México está en ese camino. Ya hay proyectos y poco a poco dejan de ser proyectos aislados, se crean unidades, se crean estructuras, se asignan recursos humanos, económicos, espacios físicos, se integra el aprendizaje-servicio dentro de la estrategia institucional. Y bueno, y esto tiene muchas ventajas, obviamente. ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, las agencias de evaluación de la calidad de los estudios universitarios? Pues pueden incluir la responsabilidad social y proyectos de este tipo en sus evaluaciones, y que esto sea parte que le dé crédito, que le dé méritos
a los profesores cuando están en procesos de evaluación y mérito también a las universidades y a las titulaciones cuando están en procesos de evaluación. Y finalmente yo diría incluso las agencias que generan los rankings a nivel nacional, internacional, las mejores universidades. ¿Por qué no hay rankings de universidades que valoran el compromiso cívico y la responsabilidad social? ¿Por qué se valora fundamentalmente la investigación cuando es clarísimo que la universidad tiene una obligación de responder y de darle a la sociedad? Y termino ya, gracias. Muchas gracias, Pilar. Continuamos con Paola. Bueno, yo creo que el rol, y obviamente reconociendo lo que ustedes ya vienen haciendo, pero solamente aportando unas miradas de lo que uno ve, no de este sitio académico, sino de la academia en la región. Hay una cosa importantísima y es que la academia cada vez más puede hacer mucho por fomentar el intraemprendimiento, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? No tengo que solamente crear empresas, no todos tenemos esa estamina de ser emprendedores, pero aún cuando estemos en organizaciones o instituciones podemos hacer intraemprendimiento y eso es algo que podría desarrollarse más, ¿no? Y la academia sin duda tiene las formas para conectar eso. La segunda cosa que podemos agradecer a la academia es ayudarnos a derribar mitos. Nosotros le tenemos miedo a lo desconocido y derribar mitos, sobre todo cuando ustedes tienen una tarea que mide el largo plazo. Esto no es una inmediatez, sino que son currículums durante generaciones que pueden observar los cambios en generaciones, nos pueden ayudar a ver que para el caso de la medición de impacto en la salud, esto no es caro. Más caro es no hacerlo. Más caro es no poder explicar por qué una cosa sucede o por qué es consecuencia de otra. Tampoco es difícil, no es ciencia de cohetes, o sea, ustedes sí que son científicos en muchas otras cosas, patentes, vacunas y demás cosas que necesitan mucha más rigurosidad y demás. Esto no es una disciplina que cada vez se conoce más y cada vez hay más organizaciones apoyando para hacerlo. Y en tercer lugar, desmitificar el tema de que esto es para los grandes, para las grandes organizaciones, para las grandes empresas. No, esto es para todos. De pronto los grandes la tienen un poco más complicado en la medida que tienen más procesos, más productos, más servicios, pero esto es para todos. Desde que tengamos claro qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos cambiar, con qué actividades pretendemos lograr eso, es cuestión de ponerle unos indicadores y hacer el seguimiento juicioso para alcanzar. La segunda cosa que yo me imagino poderosa de la academia es que puedan ustedes generar esos diferenciadores de cuáles son esos profesionales, alumnos, exalumnos, que tienen las características de un servicio de emprendimiento, de hacer abogacía o incidencia para mejorar las condiciones en México. Y eso se puede hacer con metodologías que ustedes las tienen seguramente claras de formación o de qué pasa cuando recibo entrenamiento. ¿Hace o no que yo cambie comportamientos y cómo esos comportamientos hacen o no que yo epistemológicamente cambie la manera en la que hago, pienso y veo las cosas? Porque realmente eso es lo que en el largo plazo genera cambios sustentables en una sociedad. Y por último, pues reconocer esta tarea que ustedes hacen, ese liderazgo de poder promover espacios de innovación social, donde se cumpla por lo menos 3 cosas. Uno, que las tesis de grado no sean grandes mamotresos de 100 páginas que se van a los anaqueles, sino que nos permitan ser prácticos, que nos permitan innovar, inventarnos posibles soluciones, que de pronto no sean, pues no todo podrá ser una solución, pero por lo menos que nos dejen en ambientes sanos, curados y con mucho capital humano, tecnológico, financiero y la infraestructura que tiene la academia, testear, experimentar igual que hacemos en el laboratorio. Seguir generando estos espacios de debate donde pueda salir la innovación y la disrupción y por supuesto seguir invirtiendo, porque esto requiere de recursos para que se siga haciendo investigación y desarrollo, para que no se quede solamente en la academia, sino para que se comparta, ¿no?, con esos otros sectores de los que hablábamos en la pregunta anterior.
Muchas gracias, Paola. Vamos ahora con la intervención de Morgan Guerra. Por favor. ¿Qué tal? Desde el punto de vista de emprendimiento en la academia, cuando yo estudié la maestría de salud pública, pues yo ya tenía la empresa, yo ya estaba trabajando en mi empresa. Entonces, inclusive mi tesis para salir de la maestría, la apliqué. Todo lo que aprendí en la maestría lo estuve aplicando activamente en mi trabajo. Entonces, algo que me dejó mucho esta parte es que podía aplicar los conocimientos que estaba tomando en la maestría en el momento y en el mundo real. Eso ¿qué es lo que pues, la mayoría de la gente te dice? Bueno, pues es que la mejor educación es la práctica, ¿no? O sea, puedes estar estudiando y tienes que estar trabajando para que apliques todos tus conocimientos. En mi caso fue muy, muy real. Y pudimos nosotros darnos cuenta que ahora sí que conceptos que inclusive como médico, que en su momento la salud pública no era como que de lo más sexy, por decir algo, cuando con mis compañeros médicos era yo quiero ser cardiólogo, yo quiero ser oncólogo, y etcétera, y la salud pública como que no la veían como algo que fuera dentro del ámbito clínico interesante. A mí de verdad me enamoraba el tema de poder incidir en poblaciones, o sea, como una acción que no parece de héroe, de salvavidas, de le salvé la vida a una persona porque apliqué muy bien un RCP o hice un trasplante, una intervención en salud que puede afectar a miles o millones de personas, o puede esta intervención mejorar la calidad de vida de las personas, a mí sí me apasiona bastante. Entonces, en mi experiencia como emprendedor social, aplicar todos los conocimientos en cualquier intervención, puede ser pequeña, puede ser grande, de cualquier tipo, y no tiene que ser muy elaborada. O sea, hoy con la tecnología de la información, con hacer un cuestionario en Google, puedes cambiar puedes tener un conocimiento, con las redes sociales, hacer un cuestionario en Twitter, o veo hoy en día muchos médicos en TikTok promoviendo estilos de vida saludables, etcétera. Al final del día son emprendimientos que tienen un impacto que obviamente hace falta medirlo, ¿no? Pero que creo que cualquier cosa que nosotros deseamos emprender aplicando nuestros conocimientos aprendidos en la maestría, pueden calificarse como un emprendimiento. Y en mi experiencia, ahora sí que usando un poquito de lenguaje muy coloquial, uno nunca sabe dónde salta la rana. Tienes que estar innovando y tienes que estar probando y probando y probando y probando varias ideas, porque, por ejemplo, les platiqué del tren de la salud, pero también hicimos un piloto con el Instituto Nacional, con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con el IMSS, sobre monitoreo a distancia de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y el proyecto parecía que no iba a jalar. Dimos unos grandes resultados, prevenimos hospitalizaciones en el 100% de la población que atendimos, desarrollamos tecnología increíble, pero el IMSS no nos contrató para seguir con el proyecto, y pues parecía que todo se iba a tirar a la basura, todo eso que habíamos desarrollado, todo ese dinero que habíamos invertido. Eso fue en el 2018. Gracias a que esta inversión la teníamos de poder hacer monitoreo, llega COVID y nos permite innovar con Hospital en Casa, el dar servicios de atención médica con calidad hospitalaria, pero en el domicilio de las personas, gracias a que ya teníamos la tecnología, ya teníamos la experiencia, ya tenemos el centro de contacto, ya teníamos los médicos en el campo, ya teníamos una alianza con una farmacia, con una distribuidora de medicamentos, con laboratorio de análisis clínicos. Entonces, algo que en su momento parecía que íbamos a tirar a la basura,
resultó el boom y ahorita llevamos más de 5,000 pacientes atendidos en domicilio, con concentrador de oxígeno, con medicamentos, con toda la atención, con hoy ya me entregaron las últimas cifras, con menos del 1% de mortalidad. De 5,000 pacientes, menos del 1% falleció, y la gente que falleció fue porque simplemente no se quiso ir al hospital, no quiso ser atendido cuando ya veíamos que tenían daños. Entonces, mi aporte aquí es que se siga intentando todo lo que se haga y que se considere cualquier emprendimiento, porque no tiene desperdicio nada de lo que se hace. Muchas gracias, Morgan. Pues bueno, con esto hemos concluido el último bloque temático, pero ahora vamos a dar un espacio para responder algunas preguntas que ha estado haciendo el público. Entonces, le voy a pedir a la doctora Pilar Aramburu Zavala, que hay una pregunta de Sara Claudia Herrera García. Dice, doctora Pilar Aramburu Zavala, justo las comisiones evaluadoras o dictaminadoras en las universidades dan mayor puntaje a los artículos publicados de alto impacto. No se considera o no tiene impacto el trabajo en comunidad. Justamente no retribuimos a las comunidades más vulnerables. Es un círculo vicioso para la evaluación. ¿Cómo podemos generar este cambio en las universidades? Bueno, lo primero, decir que sí que se puede publicar en revistas de alto impacto sobre temas de aprendizaje-servicio. Yo les invito a que busquen en las bases de datos, porque ahora mismo las revistas profesionales, voy a decir de ingeniería, porque es la que me viene ahora mismo, pero estoy segura también que en el campo de la salud hay números monográficos que son sobre docencia en ese área y hay números monográficos sobre, en el caso del aprendizaje-servicio, sobre el uso del aprendizaje-servicio en distintas áreas de conocimiento y son revistas de alto impacto. Entonces, invito, aparte de que en cualquier revista de alto impacto que tiene que ver con docencia, con innovación didáctica, va a haber siempre un espacio para publicar sobre proyectos de aprendizaje-servicio. Y no quisiera, seguro que otros colegas tienen también quizás algo que aportar, no quiero robar el tiempo. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos ahora con una pregunta al doctor Andrés Castañeda. Esta pregunta dice, una vez formado un grupo de interesados, ¿qué estrategias recomienda para acercar las propuestas a los tomadores de decisiones políticas para que se reflejen en las políticas públicas? Muchas gracias. A ver, un poco es una pregunta compleja porque es un traje a la medida, ¿no? Depende de la problemática, depende del grupo, de las capacidades del grupo mismo que esté formado, etcétera. Pero hay metodologías, como les decía, ¿no? Entonces, una vez se formado el grupo, y como bien especificaba la doctora Cristina, tenemos que acordar cuál es nuestro objetivo, ¿no? Poner este objetivo muy concreto y crear una narrativa en torno a qué es lo que queremos y por qué lo queremos y por qué esto es importante. Y de ahí ir generando relaciones de confianza a través de diferentes estrategias, que puede ir desde la organización entre grupos, el diálogo, acciones específicas, hasta ya acciones de incidencia un poco más directas, ¿no? Como podría ser cartas, podría ser peticiones, podría ser hasta cerrar una calle, puede llegar a ser válido dependiendo de la problemática. Pero justo, no, digamos, es una pregunta difícil de responder como de manera muy específica, pero de manera general sí existe una metodología en donde, digamos, desde nosotros tenemos desarrollado ya toda una metodología para trabajar con grupos de diferente índola y hablamos, por ejemplo, de unos pequeños picos, ¿no? Ponernos metas a corto plazo que nos vayan guiando hacia esa gran meta de largo plazo, ir siguiendo estos picos, ir fortaleciendo las capacidades dentro del grupo organizado. Pero bueno, un poco va en ese sentido. Muchas gracias. Vamos con una pregunta que vamos a dirigir a Paola Cubides, que ya
hablaba sobre el tema del intraemprendimiento, y aquí una pregunta es que ¿cómo puede haber emprendimiento social desde el interior de las instituciones? En concreto, el maestro Torres Mesa del Estado de México pregunta en las instituciones de salud. Ok, muchas gracias. Pues bueno, la recomendación acá es que todos estén atentos, todos los que tengan esas inquietudes estén atentos del contexto en el que operan. ¿Cuáles son las señales que me está dando el territorio sobre lo que falta, lo que la gente necesita y las oportunidades? Porque no todo es suplir los problemas que tiene la población, también puede haber oportunidades. Y aquí quisiera utilizar un ejemplo real de un trabajo que hicimos con la Cruz Roja colombiana en diferentes seccionales, en 9 seccionales en Colombia. Y ahí lo que ellos estaban viendo era cómo podrían tener ese intraemprendimiento, entre otras porque intraemprendimiento implica la generación de recursos para poder hacer ese servicio o ese producto. Y ahí lo que nosotros empezamos a hacer fue conversar con ellos y codiseñar y facilitar con ellos ejercicios de pensar qué es lo que está requiriendo en este momento su comunidad. Y pudimos llegar a, esto ya es el resumen, a resultados como que ellos veían que las empresas requerían capacitación en salud para sus empleados y en ese territorio no había quien las ofreciera. Ahí nace una oportunidad de emprendimiento donde la Cruz Roja, con la gente que tenía, podía brindar. Lo mismo lo que tenía que ver con suministros de sangre y todas las características que tiene que ver esto, sobre todo cuando no estás en la ciudad, sino estás en la periferia, en las zonas rurales. También lo que significa el acceso al agua potable. Y entonces, ¿cómo podría el cuerpo de la Cruz Roja poder potabilizar agua para ponerla al servicio de los demás? También, por mínimo que sea la población en donde están, las entidades del Estado también requerían un servicio digno para tener asistencia psicosocial para su gente, sobre todo en algunas condiciones específicas de violencia que vive alguna parte de nuestro territorio. Y así sucesivamente. Entonces, para tener un emprendimiento afuera o adentro, la recomendación es: haz un buen análisis de la situación y del contexto, y a partir de eso empieza a generar, identificado bien el problema y la necesidad, empieza a generar soluciones que se puedan convertir en servicios o en productos que tú le prestas a esa comunidad. Gracias, Paula. Vamos ahora con una pregunta para Morgan Guerra. Dice aquí Sara Claudia Herrera: muy interesante lo que comenta el doctor Morgan. Mi pregunta es si la información que obtienen de enfermedades también la informan a la Secretaría de Salud. Sí, bueno, la información que nosotros tenemos es solamente nuestra. No la hemos compartido ahorita. Por ejemplo, en la Ciudad de México se nos pidió compartir la información estadística de COVID, y a través de un enlace el área de inteligencia de la Ciudad de México la está juntando, y ellos son los que tienen ahora sí que de todas las farmacias. Pero la información efectivamente es de lo que hemos recaudado. Tenemos más de 2 millones de pacientes en nuestra base de datos, y tenemos esta estadística, te digo, en tiempo real. También veo otra pregunta aquí que no sé si la quería responder, pero preguntan que si se puede emprender desde el interior de las instituciones de salud. Le digo, sí, por supuesto que se puede emprender desde la institución. De hecho, es una práctica que debería de existir, porque debería estar institucionalizada. Es decir, nadie más sabe las necesidades de un sistema de salud que la gente que lo vive. Y de hecho, en muchos otros países es de donde salen el emprendimiento, es las nuevas invenciones. O sea, oye, yo estoy viendo que puedo tener una técnica quirúrgica nueva y puedo convertir esto en una empresa. Y en muchos otros países hay inversionistas que eso lo convierten lo convierten en un negocio, y el derecho, digamos que las regalías, por decirlo así, también son parte de la institución. O sea, el desarrollo de una vacuna, el desarrollo de cualquier intervención en salud debería de darle un beneficio a la institución y al emprendedor. Muchas gracias. Morgan, Cristina, hay una pregunta
para ti si hay alguna actividad o alianza que haya tenido que ver con el arte y las enfermedades no transmisibles. Sí, mencionaba antes entonces que el advocacy, la incidencia política, que es parte ciencia y parte arte. Y la parte arte tiene que ver con el reaccionar rápido porque estamos trabajando en un entorno donde, en que todo puede cambiar muy rápidamente. Entonces, es tener muy claro lo que se quiere lograr, tener toda la parte racional de planificación de campaña, pero saber que es muy probable que vamos a tener que tomar decisiones y responder rápidamente a ese entorno que se está cambiando. Un ejemplo, el año pasado hemos hecho muchísimo trabajo de incidencia política en los determinantes comerciales de salud. Y el año pasado, el tema del COVID, empezamos a tener toda una... empezamos a ver ejemplos por nuestra red de el posicionamiento de industrias no saludables, el tema de tabaco, alcohol, alimentos no ultraprocesados y bebidas, de el posicionarse por el tema del COVID, de posicionarse en responsabilidad social y como siendo parte de la respuesta a la pandemia, cuando sabemos que muchas de las vulnerabilidades graves de las personas viviendo con enfermedades no transmisibles al COVID. Y en respuesta, nosotros veníamos trabajando con Spectrum, un consorcio de investigadores de la Universidad de Edimburgo, y en respuesta a lo que empezamos viendo, ¿no? Hicimos un trabajo y fue muy rápido. Yo me acuerdo que fue en un espacio de semanas, vimos la oportunidad y se decidió que íbamos a colectar los ejemplos de la red, y se colectaron centenas de ejemplos de todo el país. Resultó en un reporte que produjimos el año pasado para alimentar ese trabajo de incidencia política. Y por último, quizás este punto de que la incidencia política también involucra cuando estamos trabajando en identificar las diferentes actividades de incidencia. Esto después de todo el trabajo de hormiga de entender qué queremos lograr, ¿no? Creo que también hay un espacio súper interesante de ser innovadores y ser creativos. En el 2009, cuando se creó la NCD Alliance, aún estábamos con el legado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde el tema de las enfermedades no transmisibles estaba totalmente ausente. Y me recuerdo que entonces hubo una reunión en un evento en las Naciones Unidas y tuvimos a alguien, un activista aparte de la organización, que se puso de pie con un traje de elefante. Y elefante porque hay una expresión en inglés que es the elephant in the room, no sé si existe en español, pero el elefante en presencia, o sea, esto es como un tema ciego, ¿no? Que nos está dando la importancia de vida, y causó toda una conversación, ¿no? De por qué. Entonces, me parece que también esta parte de arte es sobre flexibilidad, pero también esta oportunidad de ser creativos en las actividades de incidencia. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que con esto terminamos la sesión de preguntas por una parte, pero también el conversatorio que llega a su final después de esta plática de verdad tan interesante, con tantos puntos en común y complementarios de estas diversas perspectivas metodológicas que pueden enriquecer de una manera muy importante la formación, por una parte, de los profesionales de la salud pública, de los investigadores en salud pública, pero que
también abren nuevos horizontes de desarrollo profesional y de carrera profesional. Algunos quizás son conocidos o son campos tradicionales de la salud pública, sin embargo, no están suficientemente aprovechados o puede lograrse una mayor sinergia y actividad conjunta para desarrollar carreras profesionales de un gran impacto social. Y por otra parte, el ver también este camino profesional del emprendimiento para el salubrista y con todo lo que puede aportar en soluciones innovadoras a las necesidades y problemáticas sociales es muy valioso. Hay algunos artículos que dan cuenta de la buena acogida que ha tenido en algunas escuelas de salud pública el contar con cursos sobre emprendimiento o en involucrar también al salubrista en el ecosistema emprendedor. El aprendizaje de servicio parece ser, por otra parte, también un espacio curricular desde el cual pueden acogerse y pueden involucrarse estas diferentes aproximaciones metodológicas, como ya lo mencionaba Pilar. El advocacy es un tipo de actividad muy propia de los cursos de aprendizaje-servicio, los cursos que llevan esta metodología, igualmente el emprendimiento social, y desde luego que por todos ha sido valorado y ha sido destacado por Paula la importancia de la medición del impacto social y de las relaciones que se pueden dar entre estas diferentes aproximaciones. Pues creo que hasta aquí dejaremos esta conversación. Fue el inicio de una muy rica conversación, me parece, sobre estos temas. Muchísimas gracias por su tiempo, por su entusiasmo en ese trabajo. Muchas gracias también a todos los participantes, las participantes que nos acompañan desde las diferentes plataformas. Gracias por sus preguntas, gracias por su atención. Y bueno, pues hasta aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego.